profesor Bullón también nos acompaña, luego vendrá su saludo porque ya estamos en comunicación con el señor Francisco Lombardi, que es dirigente de Sporting Cristal, el presidente de la Comisión de Fútbol del cuadro celeste. El señor Lombardi, ¿cómo está? Esto es Radio Acción, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, señor Lombardi, ya todos los medios están tocando el tema de lo que ha ocurrido, de lo que ocurrió en el Cusco. ¿Cuál es un poco el punto de vista de parte de ustedes si esto finalmente se da producto de alguna confusión, de algún error, y si hay algún responsable en todo esto, señor Lombardi? Sí. Bueno, la información que yo tengo, que es la información que está explicada en el documento que ha presentado el club a la asociación, es que los jugadores, como el asunto del doping estaba en tribuna de lo que vendría a ser la zona de tribuna de Occidente y los camarines del estadio Garcilaso están, los camarines de los clubes están en la zona de Oriente, aparentemente ha habido pues un momento en el cual los jugadores no sabían, porque normalmente va una persona a buscar o hay un lugar donde se encuentran para poder ir a la oficina del doping, pero como en el estadio hay construcciones y ahí está todo, digamos, hay una situación de precariedad a nivel de ambientes y de construcción, los jugadores han estado esperando en el túnel y no había nadie que les orientara dónde tenían que hacerlo. Inclusive cuando los jugadores han llegado ya después de un rato, acompañados por el doctor de Cristal, preguntando dónde es el doping, dónde es la oficina. Cuando finalmente han llegado, la oficina, según me han informado, recién se están instalando, o sea, todavía no estaba completamente instalada. Lo que aparentemente ha ocurrido es que el comisario está un poquito ajeno a toda esta situación y él ha dado un informe en el momento que seguramente no ha visto, que en el momento, justo al final del partido, los jugadores se hayan acercado. Pero evidentemente el tema es que no han habido las facilidades para que los jugadores primero ubiquen. Normalmente cuando se juega en cualquier estadio siempre hay una persona, cuando hay doping, no en todos los partidos hay. Cuando hay doping siempre hay una persona que es la persona que guía un poco, salvo que sea un estadio conocido como el Estadio Nacional. Ustedes saben, el Estadio Nacional se sale directamente de la cancha y la oficina del doping está prácticamente antes de llegar al camarín. Pero eso aparentemente no es en otros estadios. Y en el caso del Cusco, el hecho de que estuviera en etapa de preconstrucción, con una serie de túneles que han tenido que atravesar y todo eso, aparentemente eso es la causa del tema, ¿no? Pero más allá de eso no pasa nada. A ver, Francisco, te saluda Vicente Cisneros, una buena noche. En verdad a mí me gustaría de repente hablar un poco más del equipo también en la parte futbolística, porque este es un tema más administrativo. Pero yo quería, hacerte unos alcances. Lamentablemente, en este tema se habla, y la norma es muy clara, que si el jugador no acude directamente de la cancha a la sala de control de dopaje y acude al camarín o a otro lugar no autorizado, se le sanciona con una inhabilitación de participar 4 fechas del torneo peruano. Tú estás dando un poco los alcances del por qué el jugador no llega. Yo te hago una pregunta que no sé si seguramente se la has presentado al médico del club o al jefe del equipo, que me parece son también las personas que tienen que tener mayor responsabilidad en este tema. El jugador estaba despistado, ¿dónde voy? ¿No? Y tú dices, sí, no sabía dónde va, ingresa al camarín, con lo cual estaría incumpliendo con la norma. ¿El futbolista de Cristal sabe que no puede, que tiene que ir directamente de la cancha al lugar? O sea, el jefe de equipo, en todo caso... Se han quedado en el túnel, los jugadores, se han quedado en el túnel esperando no entra que a alguien camarín. los condujera al lugar donde hay el doping, porque en ese estadio el doping está en una oficina que no es la habitual, porque hay construcciones. No, eso sí he entendido, creo que la gente ha entendido que han cambiado el lugar. Al cambiar el lugar, el jugador está desorientado. Yo creo que eso queda claro, eso está claro. O sea, el jugador se desorienta porque no sabe dónde acudir. Pero tú sabes que la orientación la tiene que dar también tu jefe de equipo o la tendría que dar el médico. Evitar que el jugador de Cristal llegue al vestuario. O sea, para que la gente lo tenga claro también, el jugador ha pasado el control. Pero lo ha pasado después de haber acudido al camarín, que está prohibido. A eso quería llegar. El jugador de Cristal sabe o ignora de que no tiene que pisar el vestuario y que tendría que, más allá que está desorientado y no sabía dónde ir, tiene que evitar llegar al vestuario y buscar de alguna manera llegar a este lugar de dopaje. La verdad que no sabría contestar eso, no te podría decir si los jugadores sabían exactamente si tenían que pisar o no el camarín. Pero yo creo que acá, me imagino que el espíritu de la norma es que los jugadores vayan al doping para que no vayan a tener algún tipo de acción, digamos, que pudiera disfrazar un doping, ¿no? Que hagan trampa, eso es lo que evita, ¿no es cierto? Que hagan trampa, y en este caso, imagínate, los jugadores han ido y han hecho, pueden haber entrado al camarín
en ese momento que nadie los venía a buscar y nadie sabía dónde estaba la oficina del doping, pero han ido minutos después, o sea que no hay ninguna intencionalidad, digamos, de poder hacer algún tipo de trampa, ¿no? Ahora, Han pasado el examen y todo. señor Lombardi, solamente para un poco deslindar responsabilidades, cuando se da el sorteo del control doping, ¿es responsabilidad de las personas que están al cargo del control el llevar a los jugadores o ya pasa por una responsabilidad del médico jefe de equipo? Del médico o del jefe de equipo llevar a los jugadores? Lo que pasa es que en este caso, por lo que me han explicado, al haber cambiado la oficina, por estar en ese estado de construcción el estadio, ha habido una desorientación, porque normalmente siempre hay una persona que, salvo que se conozca el lugar, ¿no? Perfectamente, entonces van directamente, pero si no, siempre hay una persona que conduce a los jugadores, que es alguien que tiene que ver con la gente de doping, no el jefe de equipo de Cristal, y que acompaña. Eso es lo que normalmente pasa en el estadio de provincia, donde no se sabe dónde está, y en este caso precisamente pasa eso, ¿no? ¿Pero quién le avisa al jugador? ¿El mismo médico del club o el jefe de equipo para que esa persona luego los conduzca? El médico del club está con los jugadores en el túnel esperando que los vengan a conducir a dónde es la oficina, porque no saben dónde es la oficina. Ahora, señor Lombardi, dijo el doctor Medina, que fue el encargado, el oficial del control doping, que él había conversado con el médico de Sporting Cristal, con el doctor Acuña, y le dijo que lo esperara en un determinado lugar para que él los condujera justamente al lugar que habían que habían separado, preparado, la sala de control. Claro, la sala de control. Y que él le dijo al doctor Acuña. ¿Usted lo ha conversado eso con el doctor Acuña de repente, si hubo esa conversación para esperarlo en un determinado lugar? No, porque yo no he estado en el estadio ese día, yo no viajé con el equipo. No, claro. No le podía dar informaciones tan específicas, eso tal vez alguna persona administrativa del club le podría dar una información ya así más precisa, ¿no? Pero de verdad, no quiero yo entrar en este tema, pero me parece que se está haciendo una montaña en un tema que en verdad me parece de una importancia bastante menor, ¿no? O sea, si los jugadores han pasado el doping y ha habido este error por una desorientación, me parece que estamos haciendo una cosa, en fin, en mi opinión, ¿no? Claro, pero hay una, a ver, Francisco, hay una norma. El problema es que hay una norma que te prohíbe ingresar al vestuario. Más allá de todo lo que has explicado, que eso tendría que, no sé, o sea, hacer una forma de Cristal de evitar, no sé si la sanción de las 4 fechas o amortizar la sanción. ¿No es cierto? Que yo imagino que ese es el documento que ustedes tienen que presentar. Sí, se presentó, yo lo que sé es que se ha presentado un documento. ¿Y cuál es la idea tuya? ¿Que Cristal tendría que quedar eximido los jugadores de sanción? Absolutamente, porque si no hay las condiciones normales de dónde está la oficina y los jugadores están perdidos y no saben dónde ir, no hay ninguna voluntad de hacer ningún tipo de trampa, a tal punto que apenas se han enterado dónde han ido, han hecho los exámenes antidoping y se ha notado que los jugadores no tienen ningún problema de doping. Porque de lo que se trata es finalmente de eso, ¿verdad? O sea, el espíritu de la norma es que los jugadores vayan a hacer su examen de doping para ver si no han tomado sustancias que están prohibidas para jugar, para participar en un partido de fútbol. Señor Lombardi, usted nos asegura que los jugadores se quedaron en el túnel, no ingresaron a vestuarios. No, yo no he dicho eso. En primer lugar, yo no he estado en el estadio, claro. Por lo tanto no puedo hacer una situación de ese tipo, ¿no? Pero que si ingresan a vestuario, sí. Te decía, si ingresan a vestuario, entonces la norma estaría violada, más allá de todo lo que has explicado, ¿ah? Que en verdad... Depende, porque si no se sabe dónde es la oficina, entonces ahí hay un problema que lamentablemente distorsiona toda la situación. Claro, pero señor Lombardi, usted en un momento de esta entrevista dijo que los jugadores se quedaron en el túnel, no bajaron a vestuarios. Por eso yo quería saber... Hasta donde yo sé, sí. Mire, hasta lo que me han informado, Mora, es que estuvieron en el túnel esperando que alguien los llevara. Y como nadie venía, estaban parados ahí, eso es lo que me han dicho, ya entraron al camarín. Claro, entonces ahí se viola la norma, pero habría que ver pues la circunstancia y de qué manera también es responsabilidad de esta comisión llevar al jugador, indicarle el lugar, eso también habría que compararlo. Yo te quiero llevar a otro tema, porque de repente el tema habría que analizarlo más también con la parte administrativa de Cristal, y que tú dices... Sí, mejor, si yo lo que sé es la información general que tengo, ¿no? Claro, y nos ha dado y te agradecemos, porque al final has dado la información y que Cristal les presentó una documentación y has explicado un poco lo que ha pasado. ¿Qué explicación tienes del momento del equipo? Esa es una buena pregunta ya en el tema futbolístico a alguien que es miembro de la Comisión de Fútbol de Cristal.
Bueno, yo creo, mi lectura personal, digamos, es que yo creo que la mala actuación en la Copa Libertadores creo que ha afectado bastante al equipo. Yo creo que el equipo no se termina de recuperar completamente de lo que pasó, ¿no? Yo espero que esto sea algo que se supere pues rápidamente, ¿no? Porque está pasando ya algún tiempo y vemos al equipo que tiene rachas, tiene momentos, pero ante la menor dificultad nuevamente se cae un poco en esa inseguridad que está mostrando el equipo. Pero en fin, yo tengo la esperanza de que, y soy optimista de que esto se va a superar. Señor Lombardi, usted que tiene muchos años en el fútbol, que ha estado vinculado a Cristal y que ha visto y que ha tenido muchos planteles de Cristal, en las semanas anteriores se habló bastante de algunas diferencias que hubo entre jugadores y que finalmente esto se ha logrado limar tras algunas conversaciones. A veces esto es algo que se termina dando dentro de un plantel producto a veces de los malos resultados que ahondan de repente alguna diferencia que pueda haber entre jugadores. ¿Lo toma de una manera a veces normal que se pueda dar dentro de un vestuario o no? Mira, normalmente cuando un equipo va bien y los triunfos, digamos, son los que acompañan el accionar del equipo, normalmente todo es armonía y todo es felicidad, ¿verdad? Cuando hay dificultades, cuando los resultados no se dan, siempre pueden generar tensiones. Dentro de ese concepto, lo que yo tengo entendido es que ha habido una diferencia muy específica en algún momento de un entrenamiento, pero que ha sido totalmente superada. Yo he estado el día sábado con el grupo del plantel, he conversado con los jugadores y el ambiente en este momento, al margen de los resultados que no son buenos, pero el ambiente es un ambiente muy cordial en el grupo y las diferencias que hubo en algún momento entre algunos jugadores se han superado totalmente. Buenas noches, señor Lombardi. Y en este mal momento que está teniendo el equipo, usted ha dicho que la parte emocional después de lo que pasó en Copa Libertadores ha afectado bastante, pero hablando, dialogando con el técnico, con Chemo del Solar, ¿qué les dice el técnico? ¿Cuál ha sido el análisis que ha hecho Chemo del Solar ante ustedes, los dirigentes? Bueno, esos son temas pues un poquito más internos, ¿no? Que yo no podría ventilar, digamos, públicamente, pero en términos generales la sensación que hay es la que les estoy comentando yo, que la actuación, los malos resultados de la Copa, lo que pasa es que Cristal, me voy a extender un poquito quizás en esto, nosotros habíamos tenido un plantel que había venido jugando Copa Libertadores en los últimos 2 años, con resultados que no eran alentadores, pero que habían momentos y partidos particulares en los cuales el equipo había mostrado que tenía una potencialidad como para mejorar, ¿no? Que los resultados no habían sido buenos, pero uno tenía la expectativa. Entonces, pensamos nosotros que manteniendo el plantel que teníamos, que era un plantel que venía de ganar un título y de haber salido subcampeón el año anterior, etcétera, incorporando algunos jugadores que habían sido figuras importantes en el torneo anterior en otros equipos, pensamos que podíamos afrontar esta vez la campaña con más posibilidades y con la gran ilusión de pasar la primera etapa, y una vez que uno pasa la primera etapa en la Copa Libertadores, siempre existe la posibilidad de que se te vayan abriendo las puertas, ¿no? Porque una vez que pasas la primera etapa, a lo mejor el rival que te toca es un rival más accesible, el estado emocional al que hace usted referencia cambia, etcétera, ¿no? Pero lamentablemente, pese a eso, las incorporaciones que se hizo y haber hecho el esfuerzo de mantener prácticamente todo el plantel, no es fácil, ¿no? Mantener un equipo completo después de que ha salido campeón, normalmente es un esfuerzo económico muy grande que hemos hecho para que no se fueran jugadores del club, mantener una estabilidad, mantener un grupo. Yo creo además que al comienzo del año tengo la impresión de que no solamente nosotros dentro del club, sino que en general la opinión generalizada era que las incorporaciones de Joel Sánchez o de Ortiz, del mismo Viana, eran incorporaciones que iban a aportar, ¿no? El hecho de que Costa ya haya superado su lesión, en fin, teníamos expectativas como para que si habíamos sido campeones el año anterior, había alguna expectativa, digamos, de poder hacer una campaña mejor, ¿no? Y dentro de esa ilusión, lamentablemente, pues la campaña empezamos bien. Yo creo que el primer partido que jugó Cristal con Santos fue un partido donde Cristal mostró que estaba en posibilidad de competir con equipos grandes, como es el equipo brasileño.
pero lamentablemente después los resultados no se dieron, ¿no? Y no solamente no se dieron, sino que además se dieron algunos resultados abultados, y eso pues ha ido generando una desazón y una decepción dentro del grupo, no solamente digamos a nivel del hincha, ¿no? Sino dentro del grupo, porque yo les digo que los que sienten más duramente todo esto son los propios jugadores que tienen una gran ilusión en una Copa Libertadores. Los jugadores van a la Copa Libertadores con la ilusión de llegar a instancias finales, la posibilidad de que pueden mostrarse y poder a lo mejor tener un horizonte de carrera distinto, poder ser vendidos al exterior, a acceder a instancias de una mayor expectativa personal. Todos van con esa ilusión, o sea que cuando los resultados no se dan y se pierde, la decepción es muy grande y se sufre mucho dentro del club, los jugadores, la directiva y evidentemente también los hinchas. Bueno, pero ahora, Francisco, están muy cuestionados, ¿no? Sobre todo por el hincha. Hay un divorcio entre el hincha hoy y la institución, tú, de la parte dirigencial, jugadores y comando técnico. Yo quería hacerte una consulta, porque tú has participado, probablemente como dirigente, en la mejor etapa de Cristal. No, en la mejor etapa de Cristal. Tú fuiste, creo, presidente de la Comisión de Fútbol el 91, cuando Cristal es campeón, y presidente en el tricampeonato y en la final de la Libertadores. Pero han pasado de eso casi 20 años. Y yo quería hacerte la consulta. O sea, en esa época arman un equipo que empieza en el 91, se va construyendo, y en 6 años logran llegar a una final. Tú asumes, creo, nuevamente la Comisión de Fútbol con el señor De Becchi, finales del 2011, construyen el equipo del 2012 que campeona con Mosquera, les va bien en el torneo local, pero eso no se refleja a nivel internacional. Y si miras, hasta por puntos, ¿ah? Con Mosquera creo en el 2013 hacen 8 puntos, y después van pasando los entrenadores y van bajando los números en cuanto a números, estadísticas, y baja también en cuanto a rendimiento, porque Cristal en esta etapa final, en verdad los partidos de visitante han sido hasta humillantes en algún momento. Entonces yo quería llegar a esa consulta, o sea, ¿por qué Cristal en lugar de evolucionar ha involucionado? Porque uno diría, en 5 años tendría que haber mejorado la forma de jugar el equipo, y eso no ha pasado. Bueno, es una pregunta que nos hacemos nosotros también, ¿no? Hacemos todo el esfuerzo como dirigentes de tratar de reforzar el equipo, de mantener el plantel, pero los resultados a nivel internacional no se dan, ¿no? Que nos está yendo muy bien a nivel nacional, pero lamentablemente en el terreno internacional no nos está yendo bien, ¿no? Yo creo que es también un reflejo un poco del fútbol peruano en general, ¿no? Creo que a ningún equipo le va bien en instancias internacionales, y ese es un tema que nos preocupa a nosotros, no solamente como dirigentes de Cristal, sino en general como dirigentes del fútbol peruano. Señor Lombardi, obviamente que el campeonato permite a veces que los equipos que no empiezan bien tengan la posibilidad de recuperarse, porque cada uno es separado uno del otro. Es decir, si de repente le va mal a Cristal, en esta apertura tiene el clausura, es campeón y puede ser al final de año campeón nacional. Pero yo quería un poco preguntar en relación a algo que usted dijo, y no sé si de repente se dejó llevar por la emoción cuando en un momento comparó este equipo con el del tricampeonato. ¿Se dejó llevar por la emoción? No, yo lo que hice fue responder una pregunta de un periodista que me preguntó y me dijo, no sé si ustedes recuerdan, pero al comienzo del primer torneo del año, el equipo tuvo 2 o 3 partidos muy brillantes, y un periodista que me entrevista en el Diario del Comercio, si no recuerdo mal, me pregunta, me dice, este equipo nos está haciendo recordar al equipo del campeón. ¿Usted cree, señor Lombardi, que este equipo puede acercarse a eso? Pues bueno, a mí, yo sinceramente estoy un poco cortado decir, no, de ninguna manera, este equipo no tiene nada que ver, porque además no puedo dar un juicio de ese tipo, porque creo que era absolutamente inicial la sensación que da del equipo, ¿no? Entonces, pero ante eso tampoco podía contestar una cosa tan negativa, ¿no? Lo que dije es ojalá llegáramos a eso. Nunca dije yo que estábamos en camino de serlo. Puede usted revisar mi entrevista. Pero yo te hago, a ver, la consulta. ¿Cuál es la responsabilidad de la dirigencia? Porque yo siempre digo, Francisco, que la dirigencia es la cabeza de todo. Y ustedes tienen que asumir alguna responsabilidad, porque... pero claro, pues si asumimos la responsabilidad, evidentemente. Por eso yo digo que estamos yendo bien a nivel nacional, pero lamentablemente a nivel internacional tenemos una deuda muy grande, porque estamos teniendo muy malos resultados en la Copa Libertadores. Pero ¿cuál es una responsabilidad? Pero ¿cuál es la responsabilidad y cómo asumirla? Porque tú puedes decir, sí, es nuestra responsabilidad, pero no hay una consecuencia Vicente, de eso. Claro, mi renuncia como presidente de la Comisión de Fútbol está puesta en la mesa de los dueños del club hace varias semanas. Tú has presentado tu renuncia.
O sea, lo hemos conversado y dicho, si a ustedes les parece, pero es bien complicado, te digo, Vicente, de corazón, una dirigencia que viene ganando y ganando campeonatos localmente, después de haber estado con el club al borde del descenso en el año 2011, fácilmente, digamos, los propietarios del club digan, miren, ¿saben qué? Vamos a cambiar de directivo. Y yo creo que el tema internacional, si bien es una responsabilidad evidentemente de la directiva nuestra, en este caso de Sporting Cristal, lo que está reflejando es una situación general del fútbol peruano. Por eso que a mí me parece tan importante la reforma que está intentando hacer la Federación de Fútbol. Pues si no hacemos reformas, el proyecto del fútbol peruano en general, tal como viene en los últimos años, va a ir de mal en peor, ¿no? Claro, pero a ver, si han hecho muchas cosas, el fútbol no es exacto, porque por eso es fútbol y es tan apasionante. Uno hace números y tú puedes decir, sí, pero los números de Cristal en relación a otros clubes a nivel internacional son mucho más bajos en presupuesto. Pero hay equipos también, Francisco, y puede ser tema de altura, pero mira, Melgar, por ejemplo, tiene la misma altura de Wilstermann y Wilstermann pasa y Melgar queda eliminado. O sea, hay equipos con Pues menor... pero es un tema del fútbol peruano en general, no solamente un problema de un equipo, ¿no? A lo que quería llegar, de repente en la etapa donde Cristal fue exitoso también, el fútbol peruano no estaba bien. Recuerda tú, o sea, el fútbol peruano tenía una eliminatoria con Popovic, que creo que queda 0 puntos, la de Oblitas mejora, como consecuencia también de la mejora de Cristal a nivel internacional, pero a lo que quiero llegar es eso. O sea, cuando ustedes hicieron su mejor campaña histórica, el fútbol peruano estaba mal igual. Era un fútbol informal, en un momento que habían 40 equipos, después pasaron a 16 con el centralizado, o sea, son otras épocas, pero el fútbol peruano no estaba bien tampoco cuando Cristal fue una buena campaña. Lo que pasa es que en este momento, si tú recuerdas bien, el plantel que teníamos era un plantel con jugadores que finalmente terminaron muchos de ellos saliendo al exterior a jugar, ¿no? O sea, ese nivel de jugadores probablemente pues en este momento no los tenemos en el club. Por ahí tenemos un buen equipo a nivel local que no ha podido mostrar todavía internacionalmente su valor. Señor si Lombardi. tú repasas un poco cuál era el plantel de Cristal, imagínate, en ese equipo habían jugadores que finalmente salieron y triunfaron fuera, ¿no? Pero ojo, mira, en ese equipo... El fútbol depende siempre, Vicente, de los jugadores. O sea, si hay un buen plantel, si hay buenos jugadores, los equipos van a tener más posibilidades de tener buenos resultados. Evidentemente hay todo un tema detrás, ¿no? De comando técnico y de directivos y de políticas generales de un club. Pero finalmente los grandes resultados en el fútbol siempre lo consiguen los jugadores, ¿no? En este momento, los jugadores que tenemos que nos han dado unas maravillosas alegrías para la hinchada en nivel local, en los campeonatos nacionales en los últimos años, no logramos reeditar eso internacionalmente. Con el resultado opuesto, antes que te quiera volver a preguntar el profesor Bullón, porque a veces es fácil decir ahora con el resultado opuesto, no antes, cuando haces el análisis, tú hablaste en un momento que se hablaba que Joel Sánchez, y es verdad, se dijo acá también, que probablemente la vuelta de Ávila o el mismo Ortiz eran buenos refuerzos. Pero ya con el resultado opuesto, ¿tú crees que a Cristal le está faltando un central de más jerarquía, que haga un liderazgo en el equipo, y un 9 de repente más finalizador de jugadas? O sea, viendo esto, ¿es lo que Cristal hubiera necesitado en el plantel? Me parece que el problema va un poquito más allá de eso. Creo que es un tema, yo siempre pienso un poco en los equipos como un ente colectivo, ¿no? Evidentemente hay formación básica de las individualidades, pero el equipo tiene que funcionar en conjunto, ¿no? Yo no sé si simplemente un back más o un 9, que creo que han hecho falta, no sé si hubieran sumado lo suficiente como para haber cambiado radicalmente la campaña. Pero en todo caso, ese tipo de análisis a mí me gusta siempre hacerlo cuando termine el año, ¿no? Porque yo tengo este plantel hoy, es un plantel de jugadores a los cuales yo les tengo muchísimo agradecimiento por lo que le han dado en los últimos años, y difícilmente vas a encontrar que yo vaya a hacer una crítica a un jugador cuando tengo todo un par de torneos delante que son muy importantes para el club. Y el domingo, señor Lombardi, va a ser un partido muy importante frente a Alianza Lima, que está puntero, que en su último partido frente a su rival de turno jugó muy bien con Ayacucho. ¿Cree que usted que es el momento que en Sporting Cristal tenga que demostrar que es un equipo de jerarquía, que es un equipo que está para luchar el título este año? A mí me parece un partido muy importante. Yo creo que es un partido bisagra, porque yo sí pienso que tenemos un plantel bueno para el nivel local, y yo diría que es uno de los mejores planteles que hay en el medio hoy.
estamos en deuda. De manera que sí, yo creo que es un partido muy importante. Hay mucha expectativa dentro de los jugadores, tienen muchísimas ganas de jugar ese partido. Y se nos vienen partidos difíciles, después tenemos que jugar con Melgar en Arequipa, o sea que son partidos que se vienen y que son complicados. El campeonato peruano es un campeonato complicado, nosotros a veces no le damos mucho valor, pero es un torneo complicado, ¿no? Hay Sí. partidos en la altura, en canchas que están en muy malas condiciones, hay que viajar mucho, se dan resultados sorprendentes. Hoy el equipo que tenía 0 puntos le ha ganado al actual campeón del torneo de verano. No es un campeonato fácil, de manera que cada partido y cada resultado terminan siendo muy importantes para la suma de los puntos del año. Estos 2 partidos que se vienen para Cristal, que son contra Alianza y contra Melgar, son partidos muy importantes. Ahora, claro, los equipos están en este momento todavía muy ajustados, ¿no? Nosotros hemos perdido 2 partidos y estamos a 3 puntos del puntero, o sea que tampoco es que el equipo se haya retrasado, y hemos jugado uno de los partidos complicados, ¿no? El partido en Cusco siempre es uno de los digamos, los más difíciles que pueden asumir en el año cualquiera de los equipos de Lima, ¿no? Garcilaso es un magnífico plantel y la plaza es una plaza complicada por el tema de la altitud. Y el otro partido que hemos perdido también ha sido en una cancha difícil, que es la de Comerciantes. Entonces hemos pasado dos difíciles rivales y ahora nos vienen 2 rivales difíciles, pero que digamos que están en términos de una igualdad mayor en términos de cancha, de condiciones en general. Así que tenemos mucha ilusión en lo que viene. Señor Lombardi, ¿el Chemo depende de los partidos que vengan para Cristal en cuanto a resultados positivos o no? No me gusta hablar a mí de esos temas, de verdad. Bueno, y lo otro que quería preguntarle, que es mi última consulta. ¿Quién es el líder natural para usted en Sporting Cristal? Yo diría que en términos, digamos, del grupo, Carlos Batón tiene un gran liderazgo por su edad, por su permanencia en el club, y creo que también Jorge Cazulo ha ido adquiriendo con el tiempo una función también de liderazgo. No diría que hay un co-liderazgo en este momento en el equipo. Pero usted sabe que el liderazgo no se comparte, es algo que me llama la atención. Bueno, en Cristal se está pasando eso. Y bueno, tocaste el tema Cazulo y el tema Lobatón, que son 2 jugadores, seguramente que hay un agradecimiento del club de parte de ustedes por lo que lograron en los últimos años. El tema de ellos es, ¿contrato hasta qué año tiene Lobatón y Cazulo? Son además 2 jugadores que tienen entre ellos una magnífica relación personal, o sea que no hay ninguna lucha de poder ahí en absoluto. Claro, pero ¿sabes cuál es el problema? El problema ahí es que Cazulo tuvo un enfrentamiento con Sandoval, que Sandoval mismo lo dijo, o sea, Sandoval es el que ha... Lo reconocieron. Lo reconocieron. Eso. Sí. No, claro, pero hay un tema, tú dices, entre Cazulo y Lobatón, que son los líderes del grupo, claro, no hay enfrentamiento, pero por ahí se dio quizás un enfrentamiento entre este chico Sandoval y Cazulo, que es un hombre de experiencia. Pero yo que quería llevar es hasta qué tiempo tienen contrato los 2 con Cristal. Que los 2 terminan contrato este año. Este año. ¿Y cuál es la idea del club con ellos? La idea del club es ver qué es lo que ocurre durante el año. Estamos en pleno campeonato. Vamos a ver. Seguramente que en el caso de Carlos, nosotros teníamos conversado con él que probablemente iba a ser el último año que iba a estar en el club por un tema de edad. Eso es lo que habíamos conversado hace 2 años cuando hicimos el contrato. Hacer contrato de 2 años pensando en que... Pero Carlos está siendo un jugador muy importante en Cristal todavía. Y en el caso de Cazulo, tenemos seguramente toda la ilusión de seguir contando con él por bastante tiempo más. Pero en este momento no estamos hablando de tema de contratos porque no nos parece que es el momento para... Claro, estamos en junio. hablar de esos temas, ¿no? Claro, estamos en junio, pero era un poco recordar hasta qué tiempo tienen ellos contrato con Cristal y que, como tú lo has dicho, son jugadores de repente emblemáticos. A veces cuando un dirigente tiene que tomar decisiones... pasa mucho este tema afectivo, y a veces por ese tema afectivo un dirigente de repente no trae un jugador por otro, por agradecimiento a veces. No te pongo el caso específico de ellos, claro. pero pasa. Mira, pasa muy a menudo, y también pasa muy a menudo, y me ha tocado vivirlos a mí, con jugadores que han sido muy importantes en el club, y llega el momento que tú le tienes que decir, hasta aquí hemos llegado, con todo el agradecimiento del mundo, pero la vida sigue y tenemos que seguir renovando el equipo y mirando hacia adelante. Me pasó en su momento con muchísimo dolor con Valerio,
me pasó en su momento con muchísimo dolor, porque además fui yo como presidente del club el que tuvo que tomar esas decisiones, con Pedro Garay, que es un jugador que era un símbolo del equipo, pero ya en un momento tenía 38 años y había descendido su nivel futbolístico y mucha gente lo empezaba a pisear en el estadio. Eso a mí me dolió mucho, ¿no? Nosotros tenemos además aquí en el Perú particularmente una memoria bien cortita en relación al fútbol, ¿no? Entonces la gente muy rápidamente, apenas hay o malos resultados o que un jugador empieza a bajar su nivel, se olvida mucho lo que ha hecho antes. Yo recuerdo, solamente como anécdota, ¿no?, que cuando llegamos a la final de la Copa Libertadores y disputamos la final, 2-3 semanas después del final de la Copa Libertadores, Cristal juega un partido en San Martín. Tenemos un resultado que ni siquiera fue una derrota, pero fue un empate. Con Vigo creo que es. La gente empezó a insultar a la dirigencia y a reclamar y a gritar. 3 semanas después de que habíamos conseguido un tricampeonato y habíamos llegado a la final de la Copa. Con Alcides Vigo me parece. Pero así es el fútbol, así es. Me parece que fue con Alcides Vigo, una pelota que Valerio rechaza y le pega en la espalda a Segarra. Y yo te hacía la pregunta, ¿sabes por qué? Porque a veces, de repente, en este tiempo, Cristal, cuando tú dices, mantuvimos la plantilla y no renovamos, como de repente ahora ya con el paso de los años uno diría, por ahí de repente tuvieron que renovar antes un poco la plantilla. Y viene el tema afectivo. Apostamos un poco, y nos habremos equivocado seguramente, apostamos un poco a que el mantener un grupo, el mantener una plantilla que ya tenía la experiencia de Copa de los años anteriores y reforzarlo con algunos jugadores, era una apuesta más firme, ¿no? Tuviera experiencia, etcétera. Esa fue porque lo que pasa hoy día en el fútbol normalmente, no solamente en Perú, ¿no?, en general, es que es muy difícil mantener un equipo, porque apenas hay un jugador o 2 o 3 que empiezan a destacar, los equipos se van desarmando, ¿no? Pasa mucho en Argentina, pero también pasa acá, ¿no? Nos acaba de pasar en ese tema con Pedro Aquino, ¿no?, que es un jugador que recién está saliendo y ya llega una oferta que nosotros no podemos cortar de la carrera del chico y se tiene que ir. Entonces, pensando un poco en eso, en que habíamos logrado mantener un grupo, pensamos en su momento que era, digamos, un hándicap a favor, ¿no? Una cosa positiva que normalmente no se tiene. Pero bueno, no hemos tenido buen resultado, ¿no? Señor Lombardi, ¿y Fran y Blackburn van a continuar en Cristal o por una cuestión de relación contractual terminarían su vinculación con el cuadro celeste? Y si hay alguna posibilidad del retorno de Zúcar a Sporting Cristal. A ver, en el caso de ellos dos, ellos tienen contrato hasta el final de la apertura, me parece que es. Y seguramente en su momento se evaluará, ¿no?, su continuidad. En el caso de Zúcar, sí, hasta donde yo tengo entendido, en la comisión se ha hablado del tema de que él puede regresar a mitad de año. A mitad de año regresaría. Y yo con esto así termino yo. La vez anterior, hace que serán 2 o 3 semanas, una persona muy vinculada al club, muy cercana a ti, me habló de una insatisfacción en el tema Aquino. No estaba muy contento con la forma como se había hecho el tema Aquino, no por ustedes, sino por la parte del representante. ¿Tú también sientes esa sensación porque ya pasó con el tema de Da Silva, o si estás cómodo con la transacción de Aquino al fútbol mexicano? No, yo creo que, o sea, tal vez la cifra, digamos, que en la que se ha movido la operación no era la que nos hubiera gustado, pero en este momento, después de la Copa Libertadores, evidentemente el club ha quedado bastante golpeado a nivel económico y no teníamos muchas opciones para, digamos, tener una decisión distinta que no fuera generar algún tipo de ingreso. O sea que lo de Aquino, en cierta forma, también le ha venido bien al club, ¿no? O sea, hay una aceptación de ustedes de venderlo a Aquino, no es, porque la persona que me dijo como que estaba un poco molesta por el actuar del representante, que creo, no estoy seguro al 100%, pero me había dicho una persona vinculada al club, que es el señor Mesa, que creo que también es el gerente de Cantolao. No, mira, te voy a ser sincero, toda la parte de lo que es transferencias, lo ve directamente la parte administrativa del club y lo ve la gente, digamos, del directorio, que está más vinculada con lo que son los dueños del club, ¿no? Nosotros vemos ya otros temas, no vemos esa posición, no he estado yo cerca de la operación para darte algún detalle específico sobre eso. Pero en general lo que te puedo decir es que era casi inevitable hacer alguna operación de venta porque
Si ustedes recuerdan el partido con Santa Fe, por ejemplo, aquí en Lima, que estaba calculado pues en el presupuesto originalmente hecho en el mes de diciembre como un partido que podía tener una buena asistencia, terminó teniendo una asistencia tan pequeña que fue un gasto importante. En lugar de haber un ingreso hubo gastos, y así ha pasado un poco en la Copa Libertadores en general, ¿no? Entonces nos ha golpeado un poco el tema económico y era un poco inevitable hacer la operación de Quino. Señor Lombardi, le agradecemos esta comunicación con Radio Acción. No son los mejores momentos y por eso el agradecimiento de poder contestar a la emisora deportiva del Perú. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muy gentil ha sido el señor Francisco Lombardi, presidente de la Comisión de Fútbol. Ha puesto su cargo a disposición. No, ha renunciado, ha dicho. Lo que pasa es que no le han aceptado todavía la renuncia, es lo que yo entiendo de lo que ha dicho. Dijo, yo he renunciado hace varias semanas.